Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Una pregunta que suena hasta ridícula hoy día porque estamos tristes, porque estamos frustrados, pero el fútbol de revanchas. Y hay muchos otros temas interesantes de los cuales nos vamos a acercar con una conversación esta noche. Uno de ellos, por ejemplo, es que el Banco Central resolvió subir nuevamente la tasa de interés referencial en 150 puntos base para tratar de frenar o hacer frente a la inflación. Pese al alza de esta tasa, que por supuesto tendrá efectos en los consumidores cuando vayan a pedir sus créditos, aunque esta tasa de referencia no es la de los bancos exactamente, esta quedará situada por debajo de las proyecciones estimadas que había para hoy, que señalaba que quedarían en 7,5%, quedaron en 7% las tasas. Bueno, este Consejo Emisor entonces deja esta como la mayor tasa de los últimos 13 años. Ojo con eso. Al poco tiempo de irrumpir, para que tengamos referencia, el coronavirus, hace 2 años, en marzo del 2020, el Banco Central hizo un drástico recorte a la tasa a un mínimo histórico o hasta un mínimo histórico de 0,5%. Hoy llega al 7%. Eso es lo que se llama técnicamente un estímulo monetario para que la economía, cuando no tiene demanda propia, y no tiene dinamismo propio, poder insuflarle energía, ¿no? Por la vía de la baja tasa de interés. Hoy día estamos en lo contrario, la economía está recalentada porque ha habido mucha plata disponible en los últimos meses, ya sea por IFES o por retiros. Entonces lo que el Banco Central tiene que hacer es lo inverso, tratar de frenar un poco para que no se caliente la economía, que es la inflación, el alza de los precios, que sabemos que afecta más a los sectores más populares. Bueno, el aumento de esta TPM, que es la tasa de política monetaria, comenzó en julio de 2021. Ahí ya se percibía que había que empezar a quitar un poco esos estímulos monetarios, cuando el Banco Central elevó en 25 puntos base. Hoy día 125, solo hoy. Bueno, y la pandemia empezó entonces a superarse y a mejorar la situación económica y luego la ajustó nuevamente el Banco Central 1,5% en agosto. Llegó a 2,75%. Es un poco el rate que ha hecho en octubre, luego 4% en diciembre, 5,5% en enero, hoy llegó a 7%. Lo interesante es que si uno lee entre líneas este informe o este comunicado del Banco Central, que mañana lo verá en el Senado en el IPOM con más detalle, indica que se ve una curva que sigue al ascenso en tasas. Probablemente las próximas reuniones de política monetaria serán al alza, pero no de la intensidad que ha habido en las dos últimas. Eso habla entonces de que la curva sigue alta, pero probablemente el Banco Central prevé que la curva se aplana un poco. O sea, el caballo sigue corriendo, pero parece que ya no tan desbocado. Así se podría leer en simple el comunicado del Banco Central. La inflación lleva meses con una tendencia sostenida al alza y cada vez hay más preocupación entre las autoridades y los consumidores, aunque es una situación compartida en muchísimos países. Esta inflación chilena tiene componentes domésticos y también, que duda cabe, componentes exógenos. Solo hay que pensar que más del 98% de los combustibles que nosotros consumimos, todos nosotros, los importamos. ¿A qué precios? A los precios internacionales. ¿Cómo están los precios internacionales? Es cosa de ver qué ha ocurrido con la guerra de uno de los mayores proveedores de Europa como Rusia, por ejemplo. Pero vamos a conversar de eso más adelante. Por ahora, vamos a la mesa con otros temas. Y ya tomamos contacto con la senadora Jimena Rincón, que es jefa de bancada de los senadores demócratas cristianos. Jimena, buenas noches, ¿cómo le va? Jimena, ¿me escucha? Buenas noches, un poco... Sí, ¿escucho? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, estaba con un problema ahí de conexión. No, muy buenas noches, un poco triste por la derrota, pero... Triste, pero porque además es esta tremenda selección, esta tremenda generación, despedir así a este grupo de muchachos sí. no se lo merece. Entonces eso ahonda la pena. Así es, lamentablemente, pero bueno, hagamos cosas del fútbol, dicen. Los lesos porque la noche vamos a dormir un poco más mal, pero conversemos de otros temas interesantes que vale la pena conversar. Entiendo que ustedes se juntaron con la ministra Isquia Siches. ¿Cuáles fueron los temas o cuáles son los temas de agenda más relevantes entre ustedes y ella? A ver, primero decir que la ministra
me invitó por un requerimiento que nosotros hicimos desde el Senado antes del término del gobierno del presidente Sebastián Piñera, por un decreto que modificaba la ley de refugiados en nuestro país y que el tribunal acogió 9 votos a favor y 1 en contra a trámite. Y obviamente le toca a este gobierno enfrentar ese tema. Nosotros considerábamos que de los 14, 15 puntos del decreto, 2 claramente eran arbitrarios, más que arbitrarios, eran ilegales e inconstitucionales. Y en virtud de aquello recurrimos al Tribunal Constitucional, se acogió a trámite, la ministra, el gobierno viene llegando y obviamente quería conversar de este tema. De hecho, concurrimos en conjunto con el nuevo gobierno para solicitar una prórroga de los alegatos que deben haber sido el día de hoy, para que el gobierno nuevo pueda interiorizarse del tema. En ese contexto, la ministra me invitó, yo le pedí al subjefe de bancada que me acompañara para no ir sola. Fuimos además con los abogados que nos representan en este requerimiento, donde hay varios colegas que nos acompañaron en esta presentación, y convinimos en esa reunión que el Ejecutivo iba a revisar el decreto para ver si modificaba esos 2 considerandos que nos parece a nosotros atentan contra el legislador, contra la ley, o simplemente lo retiraba. ¿Por qué no me lo explica un segundito? ¿Por qué no me explica un segundito de qué se trata? Porque la verdad que no estamos interiorizados. Es un tema a lo mejor muy técnico, todavía no sale, pero... Sí. No, básicamente, Matías, el gobierno anterior en materia... El gobierno anterior actuó sobre el tema migración. Y ¿te acuerdas tú que hubo un decreto que se envió, ley de migraciones, se envió un decreto para regularla y hubo toda una polémica? El Contralor observó ese decreto, se retiró, se corrigió, eso está perfecto. Pero además, el gobierno anterior, sobre la ley de refugiados, vale decir, aquellas personas que buscan amparo en nuestro país desde otros países, dictó un decreto que modificaba la ley. Y nosotros, un conjunto de senadores, recurrimos al Tribunal Constitucional porque era claramente arbitrario, dejaba a la autoridad en le otorgaba una facultad discrecional de ver si se acogía o no se acogía la solicitud de refugio de los extranjeros mediante una calificación previa que no se le había consignado en la ley. Okay. Eso, para explicarlo en simple, nosotros lo hicimos presente en el Tribunal Constitucional y el gobierno nuevo coincidió con nuestro planteamiento y lo que nos pidió fue más plazo. Nosotros concurrimos en la solicitud al Tribunal Constitucional para hacer una prórroga de los alegatos y en ese tiempo, que son 15 días la prórroga, el gobierno tiene que evaluar si modifica el decreto en las 2 partes que a nosotros nos parecen atentatorias de la ley o directamente lo retira. Tuvimos una reunión en ese sentido y además obviamente aprovechamos de plantearle con el senador Walker otros temas que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con el tema de los estados de excepción constitucional en la macrozona norte, en la sur. Los temas de seguridad han sido los temas que han copado la agenda de la ministra seguramente estas 3 semanas que lleva. ¿Cuál es el criterio que le esbozó ella? ¿Qué piensa ella que está a cargo de este tema? Nos alegró mucho saber que iba a ir a la Escuela de Oficiales de Carabineros el día de hoy. Creo que es muy importante dar respaldo a Carabineros en los temas de seguridad pública, orden público, seguridad. Creo que la actitud de la ministra respecto a los últimos incidentes del día de viernes fue de mucha prudencia, de no emitir opinión apresurada de lo que había ocurrido ahí y los hechos, ¿no es cierto?, han demostrado que es muy importante revisar las noticias antes de emitir opinión. Lo que pasó con este repartidor, ¿no es cierto?, de delivery que sufre un impacto de bala en medio de una acción donde un carabinero es agredido y se defiende y que el propio ¿no es cierto?, motociclista de Rappi lo relata, él ve cómo es agredido carabinero, dan cuenta, ¿no es cierto?, de hechos que requieren mucha prudencia para actuar. La ciudadanía necesita sentirse segura y Carabineros necesita sentir que cuenta, ¿no es cierto?, con un marco de acción dentro de protocolos para poder actuar. Ese fue un tema hoy día que abordamos. Sí, pero usted siente más, que en estos obviamente, temas como... En estas 2 o 3 semanas, ¿siente que las distintas autoridades del gobierno habían dado las señales que a su juicio son correctas en cuanto a respaldar a la autoridad y a la policía en particular? Mira, yo creo que lo que ha acontecido los 2 últimos viernes en la capital
da cuenta de que el tema del orden público es un tema que requiere una acción coordinada, donde exista respaldo a las policías y donde la autoridad política, en este caso el gobierno del presidente Boric, tenga claro cuáles son los límites. Yo respaldo, me tocó ser intendenta, siendo mujer de la región metropolitana, y obviamente respeto, respaldo, avalo la manifestación pública, pero eso no significa que yo esté de acuerdo con el desorden, la agresión, el no respeto a la autoridad, porque en un Estado de Derecho, en una democracia, todos tenemos que cuidar los límites, los bordes, donde nos movemos. Y en ese sentido creo que lo último que aconteció respecto de este hecho puntual marca una actitud de la ministra que creo que es la que corresponde. Mucha responsabilidad, mucha prudencia, porque no es solo la ciudadanía a la que hay que cuidar, sino que tenemos que cuidar a la ciudadanía también con las fuerzas de orden y seguridad. Quiero aprovechar que usted está aquí con nosotros esta noche para que nos comente cómo ha recibido desde el Senado este acuerdo. Todavía no está ratificado por el Pleno, ni mucho menos, pero en sistemas políticos, que termina, bueno, eliminando el Senado, dejando esta Cámara Regional, donde hay muchos que han salido a explicar. Escuchaba ahora, leí a Alfredo Yoañán, un cientista político, gente que está fuera de la convención, que dice que aquí no hay un bicameralismo asimétrico, sino que lo que estamos en presencia, a juicio de ellos, con este acuerdo, que insisto, no se ratifica todavía, no pasa el borrador, de un unicameralismo encubierto, dicen algunos. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo primero señalar que este no es un acuerdo transversal como se ha querido presentar a la opinión pública. Esto es un acuerdo de un sector de la convención. No están todos firmando ese acuerdo. Segundo, aquí no hay un Estado, no hay un bicameralismo propiamente tal, tampoco asimétrico. Hay más bien un unicameralismo. No se le entrega efectiva representación a las regiones a través de esta Cámara de las Regiones, porque no se les da competencia ni en salud, ni en educación, ni en pensiones, ni en vivienda, ni en materias agrícolas, que son materias propias de las regiones. Y cuando tú no les das rol ni voz en los ámbitos que nos afectan a las regiones, la verdad es que no le estás dando representación a las regiones. Y es más, cuando además establece este acuerdo que ha suscrito un sector, ¿no es cierto?, de la convención, que 4/7 de los diputados pueden torcer la voluntad del Senado, porque si no están de acuerdo, echan abajo la opinión del Senado. La verdad es que se suprime la democracia y la voz para las regiones. Y yo no lo comparto. Ahora, Matías, este no es un tema del Senado, no es un tema de si existe o no existe Senado. Este es un tema mucho más profundo. Sí. Es que este es un tema mucho más profundo. ¿El que no haya balances entre distintos poderes, eso es lo que los complica? Sí, pero voy más allá, porque uno podría decir, ya, vamos a optar por un unicameralismo, digámoslo con todas sus letras, pero no es solo eso, es el sistema judicial, es el tema de la fiscalía, es el tema de la regionalización efectiva, es un conjunto de materias que están echando por tierra todo lo que existía en nuestro país y se está tratando de instalar que el gran responsable de todos los males del país era el Senado. Y yo podría darte muchos ejemplos en donde ha sido la acción del Senado la que ha permitido ciertos avances, pero mucho más profundo que eso. Hace unos días atrás leí a alguien que decía todos los temas que la ciudadanía en octubre del 2019 puso encima de la mesa: vivienda digna, salud, el tema de las pensiones, el tema de la educación, el tema de la conectividad digital, el agua, el acceso al agua potable. Son temas que hasta el día de hoy no sabemos cómo se van a materializar. Entonces, la reflexión es muy profunda en orden a qué es lo que se está haciendo, hacia dónde estamos llevando y encaminando al país y qué es lo que se busca con estas redacciones que no se traducen en una propuesta, a mi juicio y en mi opinión, y gracias a Dios estamos en democracia y yo puedo darla, ¿no? A mi juicio no están recogiendo lo que la inmensa mayoría del país pidió. ¿Queda tiempo que la discusión que...? Queda poco tiempo.
queda poco tiempo. Soluciones, si es que no queda bien la estructura o la arquitectura institucional a juicio suyo, ¿qué queda para usted? ¿Eventualmente votar rechazo? No, yo no quiero, Matías, dar una opinión anticipada de esto. Yo nunca pierdo la esperanza, ¿no? Pero tenemos que entender que cuando los países, las naciones, enfrentan procesos tan profundos como esto, lo hacen para dibujar una historia a 40, 50, 60 años plazo. Yo lo decía hace unos días atrás en un canal vecino de ustedes, que Alemania hace 60 años atrás escribía una carta que ni siquiera la llamó Constitución porque la veía como transitoria y ya cumplió 60 años. España en el 78 escribía la propia con un proceso constituyente que fue ejemplar y hoy día han pasado los años y quieren hacer ajustes, pero tienen mucho cuidado de cómo puede derivar esas modificaciones porque tienen un sistema que les ha funcionado. Entonces, ¿a qué apostamos todos y todas en nuestro país? A tener un texto que nos represente a todos o a la inmensa mayoría, que no recoja la mirada solo de unos pocos, que trate de dibujar un país en el que todas y todos puedan sentirse amparados y protegidos, porque eso nos va a permitir estabilidad, nos va a permitir ofrecerle no solo a nuestros hijos, sino que también a nuestros nietos, un país donde la aspiración de desarrollo, de oportunidades, del esfuerzo tengan sentido. Jimena Rincón, senadora, jefa de bancada demócrata cristiana, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Mucho gusto. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. Y tomamos contacto con Carlos Budnevich, que es economista y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, para que nos analice y nos evalúe la trayectoria de la tasa de política monetaria, la nueva decisión del Banco Central y sobre todo que intentemos dilucidar qué se puede esperar hacia adelante. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Matías, gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, pues, muy buenas noches. A ver, primero, leer señales, porque el dato está, ¿no es cierto? La tasa de interés quedó en 7%, subió 150 puntos base, pero tratemos de leer. A ver, la primera señal, si es señal o no, a lo mejor tú dices, no, es neutra, no es importante. Subió menos de lo que el mercado esperaba. ¿Es relevante? Mira, yo creo que el mercado esperaba un poco más, pero yo creo que la dimensión del alza es significativa. Yo creo que había un cierto corredor entre 150 y 200 puntos base y era factible que el Banco Central se moviera dentro de ese rango y tuvo más en el rango inferior, en el límite más inferior de ese movimiento esperado, pero me parece que es un movimiento importante y sustancial. Así que es cierto lo que tú dices, quedó un poquito por debajo de la expectativa, incluso también nosotros como grupo de política monetaria, también nosotros habíamos anticipado un movimiento de 175 puntos bases, pero tampoco nos sorprende, está dentro de lo que era factible en el rango de movimientos totalmente razonable. Otra pregunta que tiene que ver con detalles, pero a lo mejor son significativos, porque estos son temas bien técnicos, nosotros no los entendemos del todo, la ciudadanía común, no con ustedes los economistas. El que haya sido la votación por unanimidad, ¿eso siempre ha sido así en el último tiempo en el Banco Central en las decisiones? ¿O son discutidas? En general hay una tendencia a una suerte de unanimidad. De repente hay discusión, siempre hay discusión internamente en el Consejo. Eso es parte de lo que, digamos, debe hacer un Consejo y tomar las visiones de las distintas personas. Pero me parece que en esta oportunidad y en las últimas oportunidades yo creo que hay un consenso de que es necesario y se ve, digamos, claramente, hacer un ajuste importante en la tasa de tal manera de ir controlando, digamos, el desborde inflacionario que estamos viviendo.
Ahora, Y en eso yo creo que en los últimos movimientos ha habido bastante consenso entre los miembros del Consejo. sí, desborde inflacionario que nos tiene una tasa de 7%, que entiendo que es el alza más, o sea, está en el punto más alto desde el 2009, si no me equivoco. Pero en el comunicado del Banco Central, en alguna parte, debe ser tercero, cuarto párrafo, no el principio, no es el titular, dice que a futuro, en el horizonte, se ve que las alzas, o sea, habla de que va a haber más alzas, no van a tener no sé si la dimensión o el impacto o el nivel que tienen estas alzas de los últimos trimestres. Con lo cual uno lo lee como que la curva viene así, creciendo la tasa de interés, y que va a seguir hacia arriba, pero que la curva se empieza a morigerar un poco. ¿Eso es correcto de lectura? Yo creo que sí. Lo que pasa es, Matías, si tú miras el movimiento que hemos tenido de tasas prácticamente en los últimos 3 meses y medio, a mediados de diciembre la tasa estaba en 2,75 y hoy día está en 7. Creo. Entonces, en 3 meses y medio, el Banco Central ha movido la tasa en 4,25%. Es una alza súper relevante porque, bueno, también nos ha sorprendido una inflación súper extraordinaria, digamos, que no habíamos vivido hace mucho tiempo. Yo te diría que probablemente la vivimos hace 2008, por ahí, digamos. Y de hecho, el Central tuvo que hacer un ajuste importante pues, de la tasa, digamos, en ese año. Entonces, yo creo que, digamos, efectivamente es difícil pensar que de aquí en adelante lleguemos a 8 movimientos en 3 meses y medio de esa magnitud. Entonces yo creo que cuando el Central hace ese análisis, me da la impresión, hace el análisis considerando lo que ha sido los movimientos recientes de los últimos meses. Y la magnitud de eso ha sido significativa. Yo coincido que es digamos, sería un escenario demasiado extremo pensar que los movimientos futuros en los próximos 3 meses sean de la magnitud de lo que hemos visto en los últimos 3 meses. Seguirán las alzas de tasas hasta nuevo aviso, que puede ser, pero en una intensidad más baja que la que hemos tenido. Ahora, la economía, nos explican siempre los expertos, opera por las expectativas. Sobre todo los agentes económicos operan por expectativas. ¿Qué va a pasar en 2 años, 3 años más? Para invertir, por ejemplo. ¿Quién va a levantar una fábrica? ¿Quién va a pedir un crédito, aunque sea más caro, pero sí va a ser bueno el negocio? Pero quiero ver cómo va a estar la demanda en 3 años más, 4 años más, el mercado. No para lo que pasa hoy. Esa tendencia que el Banco Central nos dice que puede ir morigerando el alza de tasas, ¿puede ser bueno para la actividad económica considerando la expectativa? Yo diría que hay un tema que es súper importante, Matías, en términos de expectativas, y eso es lo que quizás nos tiene complicado con el guarismo de la inflación, más aún, que es el tema del desanclaje de las expectativas de inflación a 1 y 2 años. Y ahí solamente recordar que a un año la expectativa de inflación es más o menos 5,2%, y la expectativa de inflación a 2 años en torno al 3,7%. Lo que uno quisiera ver es que las expectativas de inflación, por lo menos en el horizonte político que son 2 años, fueran en torno a 3, y hoy día están 3,7. Y eso es preocupante porque lo que se genera ahí es un potencial espiral inflacionario. Cuando el Banco Central pierde credibilidad, las políticas que tiene que aplicar pueden ser aún más duras. Entonces, yo quisiera sí comentar este tema de las expectativas de inflación, que yo creo que se han desanclado y el Central está haciendo todo lo posible por volverlas a encauzar a niveles parecidos a lo que es la meta central del Banco Central, que es 3%. Ahora, tú tienes razón, las expectativas también respecto a lo que pase con la tasa de interés son muy relevantes para efectos de lo que puede ser el costo de financiamiento de los proyectos. Pero yo te diría, un elemento central para el tema de las inversiones es obviamente el costo de financiamiento de los proyectos, pero también un elemento central es cuál va a ser la tasa de retorno esperada, incluyendo el riesgo, digamos, en que se está incurriendo en esos proyectos, para finalmente comparar ambas situaciones y ver si el retorno neto supera el costo de financiamiento. Eso es lo que tratan de buscar los inversionistas, digamos, ganar más que lo que le cuesta financieramente, digamos, financiar esos proyectos. Y yo te diría que ahí, bueno, tenemos temas de riesgo, no eventualmente, que existen, digamos, incertidumbre, que tanto local como internacional, es decir, tenemos bastantes elementos, digamos, de volatilidad que están presentes, y eso obviamente no es algo que en particular ayude, digamos, a fomentar la inversión, lamentablemente. Ahora leía hace poco, esta tarde estuve leyendo algunos artículos que decían que el riesgo país de Chile está en un nivel bastante bajo respecto al último tiempo. Estamos en un muy buen pie, tenía que ver con precios del cobre,
y tenía que ver con expectativas de de otra índole que no recuerdo en este momento, pero estamos en un muy buen nivel de riesgo país. Es decir, y el FMI, entiendo que ha hecho también una misión del Fondo Monetario Internacional, ha dado un beneplácito o una buena calificación, si se quiere, a las reformas que plantea el gobierno del presidente Boric. Entonces, ¿no será que adentro somos más tremendistas y se genera más pánico que el que nos ve el Fondo Monetario Internacional, que el riesgo país, que es un buen indicador, que habla que Chile está en un buen momento, que el Banco Central indica que hacia adelante se van a empezar a morigerar las alzas de tasas de interés? ¿No será que estamos haciendo de repente una tempestad donde estamos siendo exagerados? Es posible, Matías. Yo creo que hay que reconocer que la autoridad económica, el ministro de Hacienda, Marcel, ha dado declaraciones que dan confianza, en el sentido de que él lo que quiere es buscar la prudencia fiscal, quiere hacer las reformas, digamos, manteniendo, digamos, la responsabilidad fiscal que ha caracterizado a Chile en los últimos, no sé, 3 décadas, digamos, o más. Y entiende que, por ejemplo, en el ámbito de las pensiones también dice, bueno, hay un rol para el sistema de capitalización, pero también hay un rol del Estado. Si cuando uno lea al ministro, claro, yo creo que las señales que él da son positivas. Y hay que reconocer también, Matías, que luego de la elección del presidente Boric a fines del año pasado, también el tipo de cambio se ha apreciado, y eso también es un signo de que algún grado de confianza ha retornado. Esa es otra variable muy interesante. El tipo de cambio, ¿a cuánto llegó por arriba el tipo de cambio? Mira, recuerda que a fines del año pasado estamos hablando de 855 pesos. Mira. Y hoy día estamos hablando de 787. Es decir, es una apreciación del 9%. Pero, importante. Yo diría que en parte, bueno, obviamente nos ayuda el precio del cobre. Fíjate que también la crisis de Ucrania y Rusia, por otro lado, también ha replanteado un poco el tema de los flujos de capitales. Y los flujos de capitales hoy día están mirando más a los países que han sido beneficiados con mejores términos de intercambio, para decir, mejores de precios de exportaciones de materias primas, como los que hay en Latinoamérica. Entonces, eso también nos ayuda. Entonces, es cierto que hay elementos de incertidumbre y que nos complican cosas. La guerra, por supuesto que la guerra entre Ucrania y Rusia nos ha complicado el panorama del precio del petróleo y el precio de los alimentos, y eso no son buenas noticias para nosotros. Pero por otro lado también se ven estos efectos del tipo de cambio, un poquito un rebalanceo de los flujos capitales, donde se está volviendo a mirar con alguna atención también Latinoamérica. Entonces, es cierto que tenemos como una ensalada de cosas que son algunas positivas y otras que hay que mirar con más cautela. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista de lo que yo por lo menos leo de las declaraciones del ministro y toda la trayectoria que él tiene, da garantías. Eso a mí me hace estar esperanzado de que va a haber una buena conducción económica, pero igual estamos en aguas que no son fáciles, en aguas que los cambios institucionales per se, antes de saber sus resultados, generan incertidumbre. Es como cuando uno se va a hacer un examen médico, aunque sea preventivo, hay un grado de incertidumbre hasta que no te entregan de que está todo bien. Eso es así, ¿no? Así es. Pero los otros son datos... Claro, y eso en la convención genera eso, incertidumbre, no necesariamente un mal pronóstico o bueno, incertidumbre hasta que no esté lista. Pero lo otro que yo te planteo son datos objetivos, lo que indica el Fondo Monetario Internacional, el tipo de cambio, que tenga que ver más con los precios de intercambio, tasas de interés tasas de interés que no van a seguir subiendo tanto aparentemente. Hay a lo mejor elementos de confianza que pueden tomarse. Yo creo que Chile tiene una historia importante de haber hecho en general las cosas bien. Uno puede debatir que a lo mejor se podría haber hecho más profundamente, con mejores reformas sociales. Eso es efectivo. Y bueno, yo creo que hay que estar esperanzados. Es lo mejor que nos puede pasar, digamos. Pero pienso que, como tú dijiste, hay elementos positivos que se ven. Yo creo que vamos a tener una conducción del Ministerio de Hacienda muy, muy responsable, y eso yo creo que también nos da más esperanza de que vamos a pasar bien este ámbito. Y en la medida que se lleguen a buenos consensos también, me parece que también el país va a empezar a funcionar por buen camino. Yo tengo esa esperanza, digamos, y tengo esa fe, digamos. Ahora, no está garantizado, pero no tampoco tenemos que ponernos tan negativos. Tan pesimista. ¿Por qué? Sí. Nunca nada está garantizado, pero tampoco
ser tan pesimista. Carlos Bundevich, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación, Matías. Encantado. Gracias a ti, como siempre. Buenas noches. Chao. Hacemos una pausa Chao. y volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tpy.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl que destaca en este momento. Con reelección por solo un periodo, Convención aprueba en particular artículo sobre alcaldes. Estamos en fase decisiva en un montón de materias, por lo tanto es sumamente importante estar atentos a los detalles. En 24horas.cl siempre te va a encontrar información muy terminada, muy al detalle. Vamos al tiempo. En este momento la temperatura en la región metropolitana es de 13 grados con 8 décimas, y está despejado. Para mañana y pasado deberemos esperar cielos despejados en esta región ambos días, pero mañana con 28 grados de máxima probable y 30 el día jueves. Otras dos regiones, revisamos de inmediato. Arica, en el extremo norte de nuestro país, Arica y Parinacota, despejado, máxima 22 grados. En Juan Fernández, en la región de Valparaíso, nublado, viento, máxima probable 17 grados. Foo Fighters reapareció en redes sociales para anunciar la suspensión del resto de la gira mundial. Esto es evidente, es comprensible tras el sorpresivo fallecimiento de Taylor Hawkins el pasado 25 de marzo, en Colombia, en la mitad de la gira. Bueno, la banda estadounidense comentó que lamentaba mucho la decepción que esto podría ocasionar en sus fans. Pero hay que ser empático, porque es difícil seguir tocando en un contexto así para un grupo, ¿no? Es un equipo, es una suerte de familia los grupos, que se mueven por todas partes juntos. Es difícil pedirles más. Bueno, pero que también pide la banda que ocuparan el tiempo para vivir, o que ocuparan el tiempo para vivir el duelo y la pérdida de uno de sus miembros. El conjunto tenía agendado conciertos desde abril hasta diciembre y por todo Estados Unidos, pasando también por Dinamarca, Italia, España, Francia, Inglaterra. Bueno, recordemos que la última presentación en vivo de Hawkins fue en el Lollapalooza de Argentina. Con Foo Fighters despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches. Mañana puede ser mejor día. No va a estar el pan tan crujiente ni el té tan sabroso. Pero el fútbol da revanchas. No hay que dejarse morir. Quedan y hay recambio. Hay esperanza. Buenas noches. Gracias por venir.